Ya, perfecto, Andrea. Bueno, chicas, vamos a terminar unas clases que están pendientes, ¿ya? Y hoy día vamos a avanzar lo que es el tema de ácidos nucleicos, ¿ya? Ya, creo que está un poco lento mi internet, o no sé si mi internet o mi laptop. Ya, chicas, ¿alguien sabe qué cosa es ácidos nucleicos? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿O qué se le viene a la cabeza cuando escuchan este término? Se puede dividir en ADN o ARN. Ya, está bien. Tienen información genética. Ya, claro, perfecto, está bien, está bien. Pero ¿alguien sabe más o menos qué incluye, qué constituye? O sea, Son digamos, primeramente un nucleótido que contiene base nitrogenada, azúcar pentosa y grupo fosfato. exacto, exacto. Muy bien. ¿Quién fue que me habló? Yo, Ah, Xiomara. sí, ya está bien. Muy bien, eso era lo que quería que me respondan y muy bien lo que ha contestado también Salas, ¿no? Cómo es su división y todo ello. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ácidos nucleicos y algo que hay que recalcar en este segmento es que son biomoléculas quinarias, ¿ya? Y como son biomoléculas quinarias, quiere decir que está constituido por 5 biomoléculas, ¿no? Que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya, está lento, ya. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de su función, su estructura y cómo se clasifica, ¿ya? Ahora, ¿por qué la importancia de estudiar los ácidos nucleicos? O sea, ¿por qué tomar un tema, y es uno de los más importantes, diría yo, en la biología? ¿Por qué? Porque ustedes creo que están revisando temas más adelante, ¿no? Entonces, los ácidos nucleicos contribuyen para formar o realizar lo que es el dogma central de la biología, ¿ya? Y este tema es muy, 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 muy preguntado por el doctor Lacruz, ¿ya? Incluso preguntó en sus orales, vino en su sustitutorio y todo eso, ¿ya? ¿Por qué? Por el simple hecho de que es el tema más importante en la biología. Si ustedes por obvio no entienden o no saben el dogma central de la biología, pues prácticamente es como si no hubieran llevado biología, ¿ya? Es un tema bastante pesado, ¿ya? Porque abarca prácticamente tres momentos, ¿no? Que es la replicación, la transcripción y la traducción, ¿ya? El día de hoy no va a hablar tanto de eso porque eso ya lo vamos a ver, eso constituye o corresponde a otro módulo que lo vamos a ver a detalle, ya cómo interactúa cada enzima, proteína, cómo se forma y todo eso, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hablar hoy día son los ácidos nucleicos, ¿ya? O sea, te voy a hablar en otras palabras en español ni de ADN ni ARN, ¿ya? Esto ya no te voy a tocar, no te voy a hablar cuando entremos al dogma central de la biología, ¿ya? Que son unos capítulos más pesados, porque ya tenemos que agarrar con pinzas los temas, porque ya es bastante profundo, ¿no? Y si uno no entiende eso, pues ya podrá saber muchas cosas de biología, ¿no? Pero eso es lo primordial, eso es lo esencial, lo que terminas todo el curso y tienes que ya al menos y acordarte toda tu vida, ¿no? Entonces, yo hoy día voy a hacer ADN, ARN, su estructura, su función y nada más, ¿ya? Porque eso es lo que requiere el primer módulo. Pero, de todas maneras, así como se dice a grandes rasgos, vamos a tratar más o menos de qué trata cada punto, ¿no? Pero no lo voy a hablar a profundidad, porque, como les repito, esto ya corresponde o constituye a otro módulo, que ya lo vamos a ver más a profundidad. ¿Está bien? Entonces, como había mencionado, los ácidos nucleicos son biomoléculas quinarias que dice que se encargan de almacenar la información genética, ¿ya? Y procesarla hasta expresarla en su forma de proteína. Hasta el momento nos vamos a quedar con
¿cómo se llama? Con esa información, ¿no? Pero después, al terminar este capítulo, por así decirlo, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? O sea, ¿por qué es tan importante o que yo sepa esto? Esto nos viene enseñando desde la pre, ¿no? Pero ahora ustedes ya no son preuniversitarios, son universitarios. Por ende, la información que ustedes tienen que acaparar más, tiene que ser más profunda, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la unidad de los ácidos nucleicos? Así como la proteína tiene su unidad, así como los lípidos tienen su unidad y su enlace, Nucleótido. así como la glucosa también tiene su unidad, los ácidos nucleicos también tienen su unidad, ¿ya? Entonces, la unidad de los ácidos nucleicos viene a ser el nucleótido, como bien mencionó la compañera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su enlace que tienen ellos? Es su enlace fosfodiéster. No confundir con los enlaces éster, ¿ya? Que ya lo hemos visto, como se dice, la clase pasada. Y aunque yo los recalco, muchas a veces uno en el examen se pone, qué sé yo, nervioso o por leer rápido y lo marca, ¿no? Aunque unos lo vean como que no, ¿cómo me voy a confundir? Es absurdo, ¿no? Suele pasar, los nervios te hacen una mala jugada, así que no olvidarse que unidad nucleótido, enlace fosfodiéster, ¿ya? Perfecto. Me he tomado el tiempo de hacer un gráfico, ¿ya? Para que se entienda a la perfección. Este que está acá viene a ser la azúcar pentosa, ¿ya? Es una pentosa. Y esa pentosa siempre la vamos a ver en cada gráfico, ¿ya? Porque es parte, incluso la que llama o ya más llamativa de toda la estructura, ¿ya? Químicamente hablando. Entonces, el azúcar viene a ser una pentosa. Es un, como se dice, grupo fosfato, ¿ya? Este grupo fosfato va a estar enlazado con la azúcar pentosa, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Cómo se llama esta estructura? Nucleótido. Ya, este nucleótido también va a estar enlazado. Ahora, mira, este nucleótido y este grupo fosfato va a tener unos enlaces, con los cuales van a estar unidos a la azúcar pentosa, ¿ya? Entonces, estos también tienen sus nombres. Como este es un nucleótido y este es una pentosa, o sea, es un azúcar, por ende va a llevar o constituir ese tipo de nombre, ¿ya? Que es el N-glucosídico, ¿ya? Este es el enlace que une la azúcar pentosa al nucleótido. ¿Está bien? Ahora, el grupo fosfato también tiene su enlace, que une el azúcar pentosa con el grupo fosfato, ¿ya? ¿Y cómo se llama este enlace? Se llama fosfoéster. No es que me haya equivocado o haya escrito mal, ¿ya? Porque el enlace fosfodiéster es otro. No confundir. Si el profesor Cruz te lo pone como término y tú te confundes, ya por eso hay que leer bien, ¿ya? Lo que une a el grupo fosfato al azúcar pentosa, ¿cómo se llama? Fosfoéster. Y lo que une un nucleótido a otro nucleótido, ¿cómo se llama? Fosfodiéster. Ya, creo que sí, suena bien convincentes, creo que ya han estudiado esta parte. Perfecto, pero de todas maneras se las vuelvo a decir. Entonces, ¿alguien sabe por qué uno se llama ribosa y otro se llama desoxirribosa? Porque sea desoxigenado. Exacto, ¿ya? Ahora, cuando yo menciono ribosa, obviamente estoy hablando de ARN y desoxirribosa ADN. Bueno, eso ya lo saben desde la pre, pues, ¿no? Entonces, ahora, en mis bases nitrogenadas va a cambiar ya la estructura. Entonces, al cambiar mi estructura, ya este nucleótido va a ser
como se dice, o sea, la base nitrogenada cambia, entonces por ende eso es lo que prácticamente le va a llevar el nombre, ¿no? Ahora, ustedes saben, por ejemplo, ustedes ya saben que existen las bases, las purinas y las pirimidinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que viene a ser el ARN, ¿alguien sabe exclusivamente qué base nitrogenada voy a encontrar? ARN uracilo. Ajá, exacto, el uracilo. En el ADN, Tiamina. Timina. timina, ¿ya? No se olviden que es timina. Tiamina es una vitamina, ¿ya? Ahora, es muy importante conocer las bases nitrogenadas y sobre todo a qué grupo pertenecen, ¿ya? Las purinas, yo me grabé la mnemotecnia de AG, ¿no? Y al acordarme las purinas, por descarte saco lo que es las pirimidinas, ¿no? Ahora, con la siguiente diapositiva podemos ver la base nitrogenada, podemos ver el azúcar y grupo fosfato, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se llama este enlace? El glucosídico. Y este enlace, Fosfoéster. Fosfoéster. ya, está bien, muy bien, ya, muy bien. Profesor, ¿Sí? disculpe, en un libro, no recuerdo si fue el CAR o el Harper, veía que decía enlace éster. No sé si es un error o me podría aclarar esa duda. Ya, bueno, según la bibliografía que yo he revisado, que me han basado en el Robertis, más que todo, he encontrado enlace fosfodiéster. Ya, pero si tú dices que has revisado el Harper, no he revisado el Harper, tendría que revisar, bueno, es un libro de bioquímica bastante pesado, pero tendría que revisarlo para poderte decir, ya no te mentiría, pero que yo tenga entendido es enlace fosfodiéster y siempre lo he encontrado así, ¿ya? Pero de todas maneras tendría que revisar, como te digo, ¿ya? Te mentiría si te digo que no quisiera, o si es que es así, ¿ya? Pero por el momento, tú grábate o quédate con enlace fosfodiéster, ¿ya? Porque Está bien. no sé si lo que tú has leído especifica, eh, por ejemplo, el enlace de la azúcar pentosa con el grupo fosfato, o estás hablando exclusivamente dentro del grupo fosfato, ¿no? Entonces, si me mandas, por ejemplo, una foto en lo que tú has leído, o sea, leer el contexto para ver más o menos a qué se refiere o qué se especifica, ¿no? Ok, profesor. Ya, me mandas nomás de donde estás leyendo. Entonces, por el momento nos quedamos con este enlace fosfoéster y este viene a ser el N-glucosídico, ¿no? Ahora, hay una ley de Chargaff, ya, que se tiene que cumplir, que ustedes ya lo saben, pues, ¿no? Que es la adenina tiene que estar junto con la citosina, ¿ya? Y lo que es, por ejemplo, la timina, ¿con cuál debe estar? Eh, no, me estoy confundiendo. La adenina con la timina y lo que es la guanina con la citosina, ¿ya? Pero lo voy a borrar porque lo he hecho mal. Ya, la adenina con la timina, pero este es en el caso del ADN, ¿ya? Pero en el caso del ARN se puede sustituir, o se cambia, mejor se sustituye, mejor dicho, por el uracilo, ¿ya? Igualito es con la guanina y la citosina, ¿ya? Y eso ya ustedes tienen que saberlo de memoria, porque hay ciertos codones y anticodones que más adelante, cuando estemos hablando en la parte de lo que viene a ser la replicación o la transcripción, ustedes tienen que saberlo. Recuerdo que un examen me vino para completar toda una cadena, ¿ya? Una cadena, no me acuerdo si era replicación o transcripción, creo que era transcripción. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la ley de Chargaff se tiene que cumplir siempre, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo una cadena acá que tiene así, y después tiene, bueno, se cumple, ¿no? Timina, citosina. Entonces, por ende,
En el momento de que yo esté, por ejemplo, se esté transcribiendo, entonces la otra parte complementa, ¿no? No puede hacer lo contrario y así vas complementando de acuerdo a lo otro, ¿no? ¿Me dejé entender? Sí, son complementarios. Exacto, son complementarios. Entonces, esta ley siempre tiene que cumplirse, ya sea en el ADN o ya sea en el ARN, ¿ya? Entonces, creo que esto lo manejamos en la pre, ¿no? Adenina siempre con timina, citosina siempre con guanina. En caso de ARN, ya entra a tallar, sustituye el uracilo en vez de timina, ¿ya? Ahora, vamos a borrar esto. Ya, entonces, el ácido desoxirribonucleico principalmente lo vamos a encontrar en el núcleo, ¿ya? Y también lo vamos a encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos en las plantas, ¿ya? Y el ácido ribonucleico lo vamos a encontrar principalmente en el citoplasma. También se va a encontrar en el núcleo, en las mitocondrias también, pero esta diferencia ya ustedes tienen que saberle, no confundirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes vayan leyendo algunos, como se dice, funciones y todo ello, entonces ustedes ya tienen que saber dónde se encuentra el ADN y el ARN, ¿ya? Porque el libro no te va a volver a decir. Se supone que tú ya debes saber, ¿no? Para que eso te ayude a entender los procesos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que qué papel ocurre en la célula, o sea, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, va a ser la información genética, ¿ya? Y el ARN, prácticamente va a ser la síntesis de proteínas, ¿ya? Que más o menos ya vamos a ver después a detalle para que se entienda mejor, pues, ¿no? La pentosa ya sabemos cuáles tienes cada una de ellas y las bases pirimidinas y purinas, ¿no? Que ya habíamos mencionado de ello. ¿Cuáles son cuáles pertenecen a cuáles, ¿no? Ya. Acá vamos a hablar exclusivamente del ADN, ¿ya? El ADN es un doble enlace. ¿Por qué? Por eso se dice que es bicatenaria, ¿ya? Porque conforme uno la dibuja así, exclusivamente tiene doble cadena, ¿ya? Entonces eso ya lo sabemos, pues no ADN, doble cadena, ARN, una cadena. ¿Alguien se acuerda quién hizo o propuso esta doble hélice? Habían dos científicos. ¿Están ahí? Son bien famosos, ¿ah? ¿Cómo se llama? Los de la doble hélice, el ADN. Crick. Había alguien más, Watson. Paxson y Crick, ¿no? Ya, entonces ellos hicieron, no hicieron, esto ya existía, pero ya descubrieron. Entonces, ah, la principal característica de ADN es que es bicatenario, ¿ya? Y se dice que es antiparalela. ¿Por qué? Porque una hélice va a un sentido y la otra hélice va a otro sentido, ¿ya? Por eso que nosotros podemos decir que una hélice va, por ejemplo, de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3'. No, perdón, acá es 3, acá es 5, ¿ya? Por eso que se dice que son antiparalelas, ¿ya? Porque uno va en un sentido y el otro va en el otro. Pero esto nos ayuda y nos sirve. ¿Por qué? Porque se complementan, ¿ya? Unas a otras. Por eso que es muy importante. Ahora, ¿por qué me dirán ustedes, o siempre habrán escuchado, por qué viene a ser más que todo, por qué 3', por qué 5', ¿no? Siempre le hemos escuchado. ¿Alguien sabe más o menos? ¿Me puede decir?
O si no sabe, normal, le explico. Mejor explique, por favor. Ya, está bien. Ya, chicas. Lo que sucede es que, como había mencionado, entonces, no olvidar las características, ¿no? ADN bicatenarias, antiparalelas, porque, como pueden ver, uno está en un sentido y otro está en otro sentido, ¿ya? Entonces, el ADN, si nos vamos a, ¿cómo se llama? A la estructura química, el ADN, vemos que, ¿cómo se llamaba esto? Ya es la pentosa, ¿no? El azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la pentosa, por así decirlo, tiene carbonos, ¿ya? Y como es una pentosa, ¿cuántos carbonos va a tener? ¿Cómo? No escuché. Bueno, o sea, en otras palabras, esto va a ser por el número de carbonos, ¿ya? Entonces, para que se entienda mejor, si yo tengo así mi pentosa, bueno, parece una casa, ya, pero a este extremo de acá va a haber, aquí va a ser más o menos el carbono 3, ¿ya? Y mi carbono 5 va a estar por acá arriba, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy contando, ¿no? Mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, ¿ya? Entonces, a ver, para que se entienda, creo que le voy a poner un zoom. Ya, aquí se ve mejor. Entonces, desde que se forma, a ver, ¿cómo le digo? La unidad, o sea, acá, perfecto, ahora sí ya no escribe. Ya. Ya, este chiquito que va aquí es el carbono 3. ¿Ya? Y como ese es el carbono 3, ¿y con qué se une el de abajo? Viene a ser el carbono 5. ¿Ya? Entonces sigue la secuencia así. Claro que la flecha está desde abajo, ¿no? Este es el carbono 5, va para arriba y así se une con qué carbono 3. Y el carbono 3, y el que está arriba, ¿cuál era? El 5. Y el 5 se une con el 3. Es entonces que por el número de carbonos que tiene la pentosa, que está aquí y que está acá, llevan ese nombre. ¿Ya? Entonces, por eso que acá es 3'. ¿Por qué? Porque empieza de dónde, de este extremo, de acá, de que está por acá arriba, empieza o termina en el extremo 3. ¿Ya? Y abajo empieza con el carbono 5. Entonces, por eso que es 5'. Por eso que siempre hemos escuchado de la pre, ¿no? 3', 5', 5', 3', nunca se olviden de eso, que es antiparalela, doble hélice, ¿no? Entonces, nosotros al saber esto, ya sabemos más o menos cómo es que se da. Ahora, este tiene un sentido, ¿no? Este va de 5' a 3'. Entonces, de mi carbono 5 se une con el carbono 3 del siguiente nucleótido, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este nucleótido que está aquí se une con el siguiente, pero este ya se une de su carbono 5 hacia el otro, que es el carbono 3 del otro nucleótido. ¿Se entendió? Sí, Ya. Por ende, entonces, al llevar ese sentido y unirse por ese tipo de carbonos, lleva ese nombre 5' a 3'. Y aquí, como yo había mencionado, este es antiparalelo, por ende, el otro lado es lo mismo, pero es opuesto, ¿no? Aquí, este extremo empieza con 5', o sea que carbono 5 está ahí, ¿no? Baja al 3, carbono 3, vuelve a bajar y ya se une el carbono 5 con el carbono 3. Este es el carbono 3, ¿ya? Entonces, el carbono 3 estaría terminando. Entonces, por eso es que esto va en dirección para arriba y esto va en dirección para abajo, ¿ya? Entonces, aquí actúan dos enlaces, ¿ya? Los enlaces que yo digo que unen carbono a carbono
de cada nucleótido, ¿cuáles vienen a ser, saben? Ya, ese enlace viene a ser el enlace fosfodiéster, ¿ya? Que yo había comentado, le había dicho en un principio, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacer un poco de zoom. No, creo que mejor borramos primero, porque está feo, ya. Ahora sí hacemos el zoom, ya. Miren, pueden ver ahí, se ve bien, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿este qué cosa es? Que había mencionado yo, es mi nucleótido, pues, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Qué cosa era este plomito? ¿Se acuerdan? Grupo fosfato. Ya, ese es mi grupo fosfato. ¿Y este qué cosa es? Base Nucleótido. nitrogenada. ¿Cómo? ¿Mi base qué? ¿Qué habían dicho? Nada. Ya, base nitrogenada. Perfecto. Entonces, esto es lo mismo que... A ver, esto, chicas, esto acá. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que lo que he hecho acá, he hecho otro gráfico para que se entienda mejor los enlaces, ¿ya? Por eso que me estoy demorando y recalcando más porque quiero que se entienda. Muchos compañeros después no entienden y se olvidan, ¿ya? Y ustedes tienen que aprenderse bien la estructura, por eso yo pongo hincapié en eso, porque el doctor pone imágenes, chicas, ¿ya? El doctor le encanta poner fotos, imágenes, para ver si es que han leído y han grabado bien, ¿ya? Entonces, este es mi nucleótido. ¿Qué enlace era este? El que une la pentosa con L-glucosídico. el N-glucosídico. ¿Qué enlace era este? El que une el grupo fosfato Fosfoéster. Fosfoéster. fosfoéster, ya. Ahora, este azulito, que ven la flecha, que une el carbono 5 con el carbono 3 de esta hélice, por así decirlo, este es el enlace fosfodiéster, ¿ya? Que une este nucleótido a este, y este enlace fosfodiéster también. Entonces, el enlace fosfodiéster y fosfoéster prácticamente están cerca, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se unen estas bases nitrogenadas? Estas bases nitrogenadas se están uniendo con la otra hoja paralela, ¿no? Con el otro hélice. Puentes de hidrógeno. Exacto. Se llama puentes de hidrógeno, chicas. ¿Ya? Miren qué importante el primer tema que hablamos hasta ahorita, todo, y así conforme vamos avanzando, va a ver que todo tiene sentido y nada es por gusto y todo al final se une y es importante, ¿no? Entonces, como bien mencionado Xiomara, son los enlaces puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en el ADN se puede observar eso, ¿ya? Entonces, mi nucleótido tiene doble enlace, fosfodiéster, puente de hidrógeno por este lado, ¿no? Sin contar los pequeños enlaces que están ahí. Dígame, ¿se entendió prácticamente por qué 3', 5' y así son antiparalelas y todo eso? Sí, profesor. Ya, Sí. perfecto. Ya eso quería que se entienda. Ahora, en la imagen de acá que pueden ver ustedes, ya, ¿alguien me puede decir qué diferencias hay entre estas bases nitrogenadas y estas bases nitrogenadas? Que solamente viéndolos ahí se pueden dar cuenta. El número de enlace de puentes de hidrógeno. Exacto, exacto. Ya, entonces, lo que es la timina y la adenina, estos van a formar cada vez que se unen dos puentes de hidrógeno. No confundirse con la citosina y con la guanina, ¿ya? Que estos van a formar tres puentes de hidrógeno. Entonces, esto lo menciona Robertis y otras bibliografías también, ¿ya? No olvidar. Entonces, por ende, obviamente, la conexión o unión que tiene la citosina con la guanina es más fuerte, ¿no? Por ende, porque tiene un enlace o un puente de hidrógeno de más, ¿no? O sea, uno de más, ¿no? Entonces, es más fuerte comparándolos con la timina y la adenina, ¿ya? Eso querían que entiendan. Bueno, ahora,
como estábamos en el ADN, y ya me entendieron a perfección todo esto, existe tipos de ADN, ¿ya? Este viene a ser el ADN helicoidal, ¿ya? Como había dibujado hace un momento, ¿no? Entonces, ese es el helicoidal, lo vamos a encontrar en las eucariotas, ¿ya? En las células eucariotas. Ahora, también está el otro tipo que viene a ser el circular, ¿ya? El ADN circular, ¿no? Que es así, no tiene, es circular, pero no tiene mucha, ¿cómo se dice?, figura. ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo vamos a ver más adelante, que en la célula procariota carece de proteínas, carece de membrana y carece de muchas cosas. Por ende, también carece de histonas, que son proteínas, ¿no? Y esas histonas a veces ayudan que se encuentren en las células eucariotas a que se enrolle lo que viene a ser material genético, ¿ya? Entonces, la célula procariota no tiene eso, ¿ya? Y también, por eso que se dice que el ADN desnudo viene a ser ese, ¿no? En las procariotas. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas, no tiene nada, prácticamente está así solo, ¿no? Ahora, en el núcleo, obviamente vamos a encontrar células eucariotas, ¿ya? No, me refiero que el ADN, o sea, el ADN material genético lo vamos a encontrar en el núcleo de las células eucariotas. Ahora, en el caso de las procariotas, su ADN no va a estar en el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo no tiene. Los procariotas no tienen núcleo, ¿no? Tienen nucleolo, que ya lo vamos a ver también. Entonces, por ende, el material genético está disperso, ¿no? Está tirado por ahí. En las mitocondrias también poseen lo que es material genético. Ya lo vamos a ver cuando nos toque exclusivamente ese tipo de organela, ¿no? Ahora, cloroplastos, bueno, estas son las plantas, ¿ya? Pero de todas maneras tienen material genético, ¿ya? Que eso nos ayuda a realizar la fotosíntesis, ¿no? Que no nos interesa tanto, porque eso no te va a venir. Ahora, bueno, ya había mencionado, ¿no? Los enlaces de puente de hidrógeno que hacen las cadenas y las fosfodiéster unen los nucleótidos, nada más. ¿Ya? Creo que hasta ahí se entendió. Eh, ya, entonces, en estas imágenes que he puesto, a la izquierda ese es el de Robertis, el de derecha es el CARP, ¿ya? Pero a las finales nos quieren dar a entender lo mismo, ¿ya? Que hay un esqueleto o fosfato, por así decirlo, en lo cual este está en cada nucleótido, ¿no? Entonces, en esta manera, de 5' a 3', se puede ver más que todo también en esta figura los enlaces, o sea, todo esto, ¿qué viene a ser, chicas? Cada uno es un nucleótido. Ajá, y están unidos por, Enlace Fosfodiéster. fosfodiéster. ajá, exacto, ¿ya? Y aquí obviamente falta la complementación para que se una con la otra base nitrogenada que sale del nucleótido, ¿no? Para que formen los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿se acuerda más o menos la citosina cuántos enlaces o puentes de hidrógeno tenía? ¿Con la guanina? 3. 3. Sí, 3. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ARN, ¿ya? El ARN o ácido ribonucleico, esta diferencia del ADN, posee solamente una hebra, ¿ya? En otras palabras, posee solamente una cadena, ¿ya? Entonces, como posee solo una cadena, aquí va a haber diferencias, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que tenga enlace de cadena? O sea, me refiero enlaces que una los puentes, o sea, me refiero que una las bases nitrogenadas.
No. No. Claro, pues no tienen, pues porque a diferencia de lo que yo había hablado del ADN, se complementan, ¿no? Y a través de las bases nitrogenadas, que son estas, se unen, pues, ¿no? Como pueden ver acá, una gran diferencia, pues, ¿no? Por eso es que yo puse algo comparativo. Entonces, la derecha es ADN, la izquierda es ARN. Por ende, prácticamente estas bases nitrogenadas o nucleótidos están en el aire, ¿no? Pero lo que sí van a poseer son enlaces fosfodiéster, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que hace el ARN? Procesa la información genética en un codón. ¿Alguien sabe qué es un codón? Un triplete de nucleótidos. Exacto, un triplete, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo timina, adenina, guanina, todo esto es un triplete, ¿ya? Por ende, eso viene a ser lo que es un codón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN? Procesa la información genética, o sea, esto, y lo expresa en formación o en formatos de proteínas, ¿ya? Eso es lo que hace. Ahora, ARN hay varios tipos, ¿ya? Que está el ARN mensajero, ¿no? Como se dice su nombre, ¿cuál es la función de este ARN mensajero? Es transportar la información genética, nada más. Eso hace el ARN mensajero. Ahora, hay otro que es el ARN transferencia, ¿no? Que lo que va a hacer es decodificar. O sea, lo que me trajo el ARN mensajero, yo agarro, lo proceso, eh, ese codón que me trajo el ARN mensajero, lo transcribo, por así decirlo, para que mi ARN ribosómico, que ayuda a la síntesis de proteínas, que ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en el ribosoma, ¿ya? Porque el ribosoma es la organela que se encarga de sintetizar proteína, ¿ya? Entonces, el ARN ribosomal lo vamos a encontrar en el ribosoma. ¿Ya? Entonces, hay más subtipos, sí, ya que de repente lo van a ver en bioquímica, depende de quién le enseñe, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero que entiendan es esto, ¿no? Estos tres ARNs que he mencionado, sí lo van a ver en el curso, y lo más probable es que el autor se los mencione o les pregunte, ¿ya? Para qué más o menos es su función, su utilidad, ¿no? Y saber muy bien en qué se diferencian. Aparte de su estructura, pues más que todo su función. ¿Qué función ejercen cada una de ellas? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo entendido? Sí, Sí, Ya, profesor. listo. Creo que ya más o menos estos temas ya los conocían, pues, ¿no? Porque es algo que se viene manejando en la pre. Ya, entonces, yo le había mencionado a ustedes el dogma central de la biología, ¿no? Más o menos para tener una idea qué cosa es o qué voy a hacer ahí, ¿no? Es importante y me interesa que ustedes esto lo sepan, ¿ya? ¿Alguien tiene una idea más o menos para qué me interesa saber sobre el dogma central de la biología? Lo que sea, no quiero que me lo digan así profesionalmente, ¿no? O sea, más o menos, ¿para qué estudiarla, no? O sea, más o menos, simplemente una idea de que ustedes crean, o simplemente si no saben, normal, yo les explico, ¿no? porque puede explicar futuras enfermedades, por ejemplo. Puede explicar futuras enfermedades. Ya. Tiene que ver porque hay enfermedades, bueno, hereditarias, enfermedades cromosómicas, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar qué es un cromosoma, tipos de cromosoma, qué lo caracteriza, o qué está compuestos, ¿no? Tiene que ver, está cerca, sí, sí. Bueno, sí, sí es válida, porque sí tiene que ver más o menos. ¿Alguien más?
que pienso, que crea, que para qué es importante saber el dogma central de la biología, ¿no? O todavía no han llevado ese tema con el profesor todavía, con el otro profesor. Explica la síntesis de proteínas o algo así. Ya, pero ¿para qué tú quieres saber la síntesis de proteínas? O sea, ¿para qué te interesaría? ¿Expresión génica? Ya. Ustedes saben qué es este genotipo, ¿no? ¿Y qué es fenotipo? ¿Saben? ¿O en qué se diferencia? Un fenotipo. Todavía no llevan este tema, ¿no? Pensé que estaban más adelantadas. No, no. Normal, chicas, si no saben me dicen, normal. Fenotipo era lo que se podía observar. Genotipo se observa y fenotipo no se observa. No, genotipo es a base de los genes, por así decirlo, y fenotipo vendría a ser más característica de la persona. Exacto. Ujú, está bien. Entonces, por ejemplo, eh, ya, a ver, Xiomara, tú tienes cabello lacio, ¿no? Ajá. ¿Tú a quién más te pareces? ¿Tu papá o tu mamá? Ay, no sé. ¿Qué es lo que te han dicho tu gente que recién te conoce, a ti y a tu papá? Oye, eres igualita a tu mamá, oye, eres igualita a tu papá, o de repente igualita a los abuelos, qué sé yo, ¿no? A veces hay esos casos. A mi mamá. Ya, claro, de repente uno no se da cuenta, ¿no? A mí también me pasa, me dices, oye, tú eres igualito a tu mamá, igualito a mi mamá, digo, no sé, ahí no me veo parecido. Como otra persona y ve, como otra persona viene y me dice, oye, tú eres igualito a tu papá, te falta el bigote nomás, ah, porque mi papá tiene bigote, pero a ti te falta bigote nada más, y eres igualito a tu papá. Pero yo le digo, no, bueno, no sé, le digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya bien había mencionado Xiomara, ese viene a ser el fenotipo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá Keiko, ¿ya? Más o menos Keiko es así, ¿no? Entonces, Keiko viene a ser china, ¿ya? Y tiene pelo lacio. Por ende, esas características que tiene esa persona, a comparación de otra persona, no sé, pues, ¿no? Eh, ya como Ricolás, ¿no? Su cabello así ondulado, ojos claros, ¿no? Bueno, Ricolás más flaco, ya. No sé, nariz respingada, tez clara, todo eso. Por ejemplo, en mis casos, ojos verdes, ¿no? Mentira, no tengo ojos verdes. Entonces, eso viene a ser el fenotipo, ¿ya? Entonces, por ende, ¿dónde se encuentra el material genético? ¿Dónde están mis genes? Está, yo había mencionado, que está ahí. Ya, está en mi ADN, ¿ya? Entonces, ¿cómo cómo hacen mis células para que yo pueda ser así o ser así, más o menos? ¿Cómo me he expresado de esta manera? ¿No? Entonces, esa expresión eh, que yo tengo en mis rastros, y la que tienen ustedes también y todo eso, se ha tenido que extraer de tu material genético, ¿no? En este caso del ADN, ¿ya? Entonces, más o menos quiero que me entiendan por qué la importancia, o más o menos por qué estamos estudiando esto. ¿Por qué? ¿Y por qué proteínas? Porque como habían mencionado en la primera clase, generalmente nuestro organismo es a base de eso, es lo que más abunda, ¿no? Las proteínas. Nuestro cabello son proteínas, ¿no? Estructurales, eh, estamos compuestos de proteínas y todo eso. Entonces, y es una manera la cual tus genes puedan ser expresados más adelante. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O no se entendió? ¿O están peor todavía? Más les he confundido. Sí, sí se entiende. Ya. ¿Todos entendieron? Porque me habla una nada más. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, ya sé más o menos reconocer la voz. Me ha hablado Salas, Xiomara. ¿Está ahí María? ¿De Los Ángeles? Sí, sí, profesor, todo bien. Ya, ya. Entonces, el dogma central de la biología más o menos explica eso, chicas.
¿ya? Es eso la importancia de la cual se viene estudiando eso. Entonces, yo tengo mi ADN, o sea, mi doble hélice, lo que ya he explicado, las características y todo eso. Este ADN, por ende, va a tener que pasar un proceso, ¿ya? Pero antes que pase ese proceso, si es que fuera necesario, este ADN se va a replicar. Y a replicar me va a sacar dos hélices hijas, ¿ya? Que estas se van a complementar después. Ah, yo soy pésimo dibujando, en serio. Ya, entonces, este ADN se va a replicar si es que fuera necesario. Ojo, no siempre se replica, pero si yo necesito más material genético para mis cejas, es necesario que se replique. ¿Ya? Entonces, este ADN que está acá, chicas, y no se olviden, se va a transcribir. ¿Ya? Acá ocurre la transcripción. Ya hice transcripción. ¿Ya? Entonces, mi ARN, ¿qué va a hacer en este caso? Mi ARN que había mencionado yo, mensajero. Este ARN mensajero, ¿qué es lo que va a hacer? Es ir, o sea, este ARN mensajero está en el citoplasma, ¿ya? Este es el núcleo, parece un huevo frito, ya, este es el citoplasma. El ARN está por acá. Va a entrar al núcleo, ¿por qué? Porque nosotros, en los eucariotas, nuestro material genético va a estar en el núcleo, o sea, mi ADN va a estar aquí dentro. Mi ARN mensajero va a entrar, ella no cree en nadie, ella agarra, no, yo tengo que entrar. Entra mi ARN mensajero al ADN y va a empezar lo que es la transcripción. En otras palabras, ¿qué va a hacer mi ARN mensajero? Va a copiar, ¿ya? Va a copiar ese material genético. Entonces, ahora, ¿cómo hace eso? Pues va a copiar los, como se dice, los codones, ¿ya? Los codones, o sea, la adenina, citosina, eh, guanina, timina, todo eso los va a copiar y después lo va a transcribir. ¿Ya? Pero ¿cómo es eso, profesor? Ya, el ARN mensajero copia, por ejemplo, una parte, una hebra de mi ADN, la copia. Y mi ARN mensajero va a agarrar y este ARN mensajero va a hacer que se transcriba. ¿De qué manera? De que, por ejemplo, si mi ARN mensajero, ah, por ejemplo, ¿no? Copió adenina, citosina, guanina, tiamina, adenina, timina, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mi ARN mensajero va a hacer que esta cadena se transcriba y se complemente, ¿no? ¿De qué manera? Que le he mencionado en un inicio, ¿no? La A con qué va, chicas? Con timina, ¿no? La C con guanina, la G con citosina, la T con A y la A con T. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Porque la cadena es bastante larga, ¿no? Bastante larga. Entonces, conforme esto se vaya transcribiendo de tres en tres, esto en esta tabla que ustedes ven acá se va a ir formando. Por ejemplo, si yo transcribo una, ¿qué puede ser? No sé, ah, ciertos codones, por ejemplo, que me sea que me salga como la CUA, ya, no, como la, por ejemplo, la ACA, ¿no? Entonces, a mí me sale la ACA, por ejemplo, acá, ACA. Entonces, eso ya
me pertenece a un grupo, a una base nitrogenada, ¿ya? De acuerdo, por ejemplo, a lo que se forme, pues, ¿no? Por así decirlo. Ahorita solamente es un ejemplo, que lo que yo estoy hablando, sería bien difícil tratar de armar toda una proteína, toda una hélice bien ordenada, pues no solamente lo que yo quiero que se entienda, que el momento de transcribirse, pero voy a borrar unas cositas que no me, que no me es útil. Ujú. Ya, creo que eso. Porque todavía no acaba todo, ya solamente hasta ahí se ha hecho la transcripción. Ahora, no, esto no era. Ahora, después de que ya mi ARN mensajero ha hecho que del ADN se transcriba a ARN, esto se empieza a traducir, se tiene que traducir, ¿ya? Y acá ocurre lo que es la traducción, ¿ya? Y la traducción ya viene a ser la proteína, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay tres codones, ustedes saben lo que es codones, tres codones de terminación. O sea, en otras palabras, yo voy a tener mi ribosoma acá. El ribosoma tiene una forma de muñeco de nieve, ¿ya? Este es mi ribosoma, o sea, la que va a sintetizar la proteína. Por acá viene mi ARN mensajero, me trae esa cadena copiada, ¿no? Y le empieza a transcribir, ya como había mencionado. Entonces, yo acá tengo mi ARN de transferencia, ¿ya? Que tiene una forma de cruz, como ustedes han visto. Ese ARN de transferencia va a transcribir de acuerdo lo que yo haya encontrado de acá, por ejemplo, va a ser lo complementario, pero existen tres codones de terminación, ¿ya? Que eso de la pre nos han hablado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que acordarse del UGA, del UAA y el UAG, o el WAG, como quieran llamarlo, ¿ya? Ya cada uno tiene su mnemotecnia, cómo se lo aprende. Pero esto cuando ya empiece, por ejemplo, acá aparezca el UAA, una vez detectado ese tipo de codón de terminación, ya sea el UAA, el UAG o el UGA, eso se planta ahí, se corta, ¿ya? Ahorita estoy hablando de grandes rasgos, porque después lo vamos específicamente a explicarlo, ¿no? Solamente es una idea a ustedes para que vean por qué estamos estudiando esto. Entonces, ya al terminarlo, ya se terminó de prácticamente, acá sale ¿cómo se llama? Se ha hecho la proteína, ¿ya? Y conforme aquí ya, porque cada uno, conforme, por ejemplo, presente cada codón, esto me va a dar un aminoácido, ya como pueden ver ahí, ¿no? Los aminoácidos nosotros ya los conocemos, la glucina, ¿no? La aspargina, todo eso, todo ese tipo de aminoácidos, dependiendo cada uno dónde se encuentre, por eso, por ejemplo, esa tabla es importante, ¿no? Pero no se lo memoricen, solamente es para que ustedes entiendan por qué ocurre. Pero lo que sí se debe memorizar vienen a ser los codones de terminación. Ya por eso que hay, bueno, no sé bien, pero por eso es que acá dice stop, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso se para lo que es la síntesis de proteínas. ¿Ya? Con eso ya no hay síntesis de proteínas. Se corta ahí la proteína. Bueno, ya borré mi ribosoma. Se corta ahí la proteína y ya eso es lo que se ha, como se dice, eh, hecho la proteína y esa proteína va a ser específica para que, por ejemplo, no sé, ya sea el color de mis ojos, ya sea el color de mi pelo, el tamaño de mi oreja, qué sé yo. ¿Se entendió? Lo vuelvo a explicar. Porque es un poco complejo el proceso, sí, pero la idea es que se entienda más o menos a grandes rasgos qué es lo que sucede. ¿Ya? Chicas, ¿están ahí? Sí se entiende. ¿Sí se ha Sí, entendido? sí. Ah, sí, a mí mismo me sorprendo porque a veces no me dejo entender. Me gustaría escuchar a todas. Sí se entendió, profesor.
¿Sí? O sea, que si yo le digo cómo ocurre, más o menos, lo que yo he explicado, ustedes me pueden contestar entonces, si me han entendido. ¿No? Pregunte. Ah, ya. Ya, me gusta esa actitud. Porque no, ¿cómo se llama? No quiero que me respondan así. Sí se entiende porque se entiende, y bueno, ya un día lo aprenderé, no. El día tiene que ser hoy. Al menos a grandes rasgos, chicas, ya yo no pido demasiado porque ya después lo vamos a ver, si se da la oportunidad. Después lo vamos a ver más específico, ya te voy a decir cómo ocurre la replicación, todo es toda una clase. Cómo ocurre la transcripción es toda una clase. Cómo ocurre ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La traducción es toda otra clase, ¿ya? Pero se dice que es dogma central porque es lo más importante, ¿ya? Y porque todo se guarda en los genes, pues, ¿no? Todos esos genes, para codificarlos, eh, se tiene que hacer esto, ¿no? Este proceso, ¿ya? Entonces, yo tenía mi ADN, a ver, y pasaba a lo que es el ARN, ¿no? Ya, ¿cómo se llama este proceso, chicas? Transcripción. Descripción. Ya, Descripción. más o menos ya, entonces yo le había dicho que era necesario que en unos casos el ADN se replica, ¿ya? Y se replica para tener para que ese material genético siga, si es que es necesario, lo siguen sintetizando, ¿ya? Ahora, no siempre ocurre eso, pero sí suele suceder. Entonces, en la transcripción, ¿quién actúa en la transcripción? A ver, ARN mensajero. ya, claro, el ARN mensajero, ¿no? Porque acá actúan todos, ¿sabes? El ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal que está dentro del ribosoma, ¿ya? Entonces, como había mencionado, el ARN mensajero, ¿qué va a hacer, chicas? Copia. Copiar el ADN y transportarlo al ribosoma. Exacto, ajá, sí, todo eso, porque a ti cuando te pregunten, ¿qué cosa es la traducción? ¿Ahí sabes qué cosa es traducción? Codificar. Claro, o sea, la traducción es la síntesis de proteínas, ¿ya? Es eso, nada más. Eh, una vez el doctor me preguntó, háblame sobre la síntesis, no, háblame sobre la traducción. Yo me quedé en blanco. Traducción, dije. Eso sí lo he estudiado, dije, creo, ¿ah? Traducción, me quedé congelado unos 5 o 6 segundos y después recordé y dije, doctor, disculpe, traducción es lo mismo que síntesis de proteínas, ¿no? Sí, me dijo, háblame todo el proceso. Y se lo hablé, se lo dije. Felizmente había valido la pena la amanecida. Y se lo dije, todo el proceso que ahorita específicamente no me acuerdo cómo es, ¿no? Pero yo no se preocupen que lo voy a estudiar por ustedes. Es cuestión de recordar nada más. Y decírselo a ustedes, pues, ¿no? Cómo se ocurre el proceso de iniciación, elongación y terminación, ¿no? Tiene 3 fases. La síntesis de proteínas y todo eso. Entonces, eso viene a ser la traducción. Simplemente no es otra cosa, chicos. No se compliquen la vida. En medicina traten de buscar qué es esto, para qué sirve, cuál es su función y si tiene tipo, se clasifica o algo, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién va a actuar en la traducción? Chicas. ARN transferencia. Claro, el área de transferencia, aquí va a actuar mi muñeco de Nieves, ¿no? Que yo le digo ribosomas. Entonces, digo los ribosomas que yo le digo muñeco de Nieves. Entonces, el ADN se replica si es que es necesario, que ya lo vamos a ver que es todo un capítulo, es muy bonito, me gusta, acá los temas de los tres me gusta la replicación, porque toman varias enzimas, como el ARN, las hebras de ADN se alargan, se separan por un momento, entran a varias enzimas. Ocurre el ARN, ocurre la replicación, pero después escribe la transcripción, el ARN mensajero es un ARN copión, es un ARN que le gusta el plagio, entra al núcleo, copia toda una hebra de ADN, la trae, la transcribe
¿no? Como ya había mencionado, de acuerdo a lo que encontramos, citosina, adenina. Ojo, acá no vamos a encontrar uracilo, ¿ya? Bueno, dependiendo. Ah, no, sí, dependiendo, ya me acordé ya. En la hebra de ADN vas a encontrar tu timina, adenina, citosina, guanina. Eso es lo que copia el ARN mensajero. Es como que yo soy el ARN, soy copión, copio mi examen, fotazo le meto, ya, el ADN tiene eso. Pero en el momento de transcribir, yo no puedo copiar exactamente igual, ¿ya? Yo tengo que transcribirlo. Entonces, por ende, si yo tengo timina, ¿timina con qué va? Uracilo. Uracilo, claro, perfecto, pues. No es que no, timina va con adenina, no. Ahí me había olvidado ese gran detalle. Pequeño detalle, no es gran detalle, ¿ya? Si a ti te viene, el doctor te pone, una vez recuerdo que me puso así en el examen, así. Mira, chica, lo que yo le digo es algo que, de verdad que, quizás no me crean, pero así me vino mi examen. Así me vino mi examen. ¿No? Claro que más acá, creo que acá. Yo me quedé así, dije, wow, respira, Boris, y sí, la vas a responder. Pero tú tienes que ver qué cosa te pide el doctor. ¿El doctor te pide replicación o te pide transcripción? Si a ti el doctor te pide replicación, chicas, ustedes van a hacer lo mismo. Timina, adenina. Adenina, timina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, timina, adenina y así. ¿Por qué es replicación? Porque se está replicando el ADN. O sea, cabe decir de que las hebras son iguales. Pero como bien ha dicho Salas, si el doctor me dice transcripción, ahí cambia la cosa. ¿Ya? No me acuerdo muy bien, pero a mí me había preguntado transcripción. Entonces, si es timina, es uracilo, ¿ya? No, si es timina, ¿No sería adenina? adenina, me estoy confundiendo, ya. Y si es adenina, Uracilo. uracilo, ya. Y así, bueno, lo que es la citosina y la guanina no cambian, ¿ya? Pero entonces, ustedes tengan ventajas ahí. Y creo que un examen me vino o sea, hasta dónde se sintetiza la proteína. Y a ti te vienen puras letras, ¿ya? A ti no te va a venir rojito, no, acá está el UAA, ¿no? El UAA, acá termina la síntesis, ¿no? O sea, eso ya tú tienes que saberlo, ¿ya? Entonces tú vas leyendo, tú vas viendo así, más o menos vas buscando, no está con determinación. Tú buscas el UAA, UAG y el UGA, ¿no? Hasta que lo encuentras, no, acá está, ya, hasta acá nomás se sintetiza y todo eso. Entonces, por ende, tienes que saber, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ya haber tenido tú eso, ya más o menos me vas a entender cuál es la importancia y cómo ocurre más o menos. Este es un resumen nomás, en realidad, chicas, porque como había mencionado, es bastante hablar cada una de ellas a más profundo, de todas las enzimas que entran, ¿no? Entonces, ya sabemos en aspecto general. Entonces, una vez ya transcrito, ¿no? Todo esto, ya lo transcribo. Entonces, una vez ya transcrito lo que yo he transcrito, o sea, este es mi ADN, esto es lo que es el ARN que yo he transcrito. Entonces, ¿dónde va? Mi ARN agarra y lo lleva hasta acá, hasta el ribosoma. ¿Ya? Y el ribosoma, bueno, acá está el ARN ribosomal, mi ARN de transferencia también, por ende va a empezar la traducción. Conclusión, ¿qué va a empezar? La síntesis de proteínas. Ya se empieza a sintetizar y acá sale el producto, acá se va formando, se haciendo más larga la cadena, se haciendo más larga la cadena, dependiendo de lo que haya llegado, pues, ¿no? Se haciendo más larga la cadena hasta que tengo mi proteína, ¿ya? Los codones, como ya he mencionado, van a formar mis aminoácidos, ¿ya? Dependiendo el orden de las letras, por así decirlo, de los codones, va a formar qué tipo de aminoácido específico es. Y a las finales ya voy a tener, ¿qué? Proteínas.
¿Ya? Creo que se entendió mejor esta vez, ¿no? ¿O está peor? Sí, ahora está más claro, creo. Está más claro, ¿no? Chicas, este es el resumen del dogma central de la biología, ¿ya? Esto es lo que ocurre. Si se entendió, la única que me responde es Salas. María, Sí, sí, María es, todo claro. María solamente es monosílabos, no sé, yo sí, no, nada más, ¿no? Xiomara, Todo claro, profesor. Andrea, sí, no sé, no me convenció mucho tu respuesta, Andrea. Chirinos, Andrade. Siempre escribe nomás, ¿no? Creo que no funciona muy bien Su audio. su audio, ¿no? ¿Alguien puede decir qué cosa escribió? Porque no puedo leer acá, que estoy viendo mi celular, porque aquí de mi pantalla solamente veo la proyección nada más. Dice que sí se entendió. Ya, creo que a nadie más me falta preguntarle, ¿no? Ya, chicas, de verdad, espero sinceramente de antemano que se haya entendido este proceso, porque es muy, muy, muy importante, de verdad. ¿Sí? Y de repente hay unas cosas que todavía faltan reforzar. Es por eso que al inicio de esta ponencia, Robertis nos dice esto, ¿no? Que el ADN se transcribe, es el ARN mensajero, no es la otra, esa hebra que se ha copiado pasa a ser transcrito, que, o sea, que esta hebra sí contiene uracilo, en otras palabras, y esta vez se traduce, ¿no? O sea, se sintetiza, lo transcrito se sintetiza la proteína. Nada más, chicas, eso es, nada más. No es otra cosa de otro mundo. Eh, no, los procesos los vamos a ver después y ya se va a entender mucho, mucho mejor y vamos a profundizar más. Ya de repente le parece un poco aburrido este tema o muy superficial, pero lo que importante es que ustedes sepan acá es la estructura, ¿no? Todo esto que sepan. Estructura, ustedes saben la estructura ya tranquilos nada más. Cuando llevemos el dogma central, ustedes ya van a entender mejor porque ya se lo saben, pues, ¿no? Ya. Si tienen algunas preguntas, me las hacen. Ya son 9:30. Vamos avanzando con células eucariotas y procariotas, ¿ya? No me voy a demorar mucho porque es un tema que ustedes ya más o menos conocen, pues, ¿no? De la pre, pero siempre es bueno unos puntos reforzar, pues, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Porque está en el sílabus. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy avanzando conforme al sílabus. Ni un tema se me escapa, ¿ya? Y lo bueno de todo es que son los mismos temas que ustedes están llevando, que yo llevé, y que han llevado varias promociones, así que los temas no cambian. El sílabo está intacto, ¿no? A diferencia de cuando yo lo llevé igualito, no ha cambiado absolutamente nada. Yo lo reviso, es como, recuerdo como si hubiera revisado ayer, ¿no? Entonces, vamos a hablar de células eucariotas y procariotas, ¿ya? Empezamos con las procariotas, que prácticamente... ¿Está bien que continúe? ¿Tiene alguna duda? Todo bien. Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar de células procariotas. Cuando yo hablo de células procariotas, estoy hablando prácticamente de células antiguas, ¿no? Células no tan evolucionadas, ¿ya? En otras palabras, cuando ustedes vengan células procariotas, ¿qué ejemplo puedo poner en células procariotas, chicas? Lo primero que se tiene que venir a la mente cuando yo hablo procariotas son las bacterias, ¿ya? Las bacterias, bastante relacionado con esto. Ahora, procariotas prácticamente estoy hablando de bacterias. Ojo, que no quiero generalizar que procariotas y bacterias nada más, ¿ya? Pero prácticamente es lo mismo, es como estoy hablando de bacterias, ¿ya? Una gran característica es que yo había mencionado hace un momento es que no presenta núcleo. Las procariotas no tienen un núcleo, ¿ya? Son menos evolucionadas, como había mencionado, poseen el reino monera, no tiene organelas. ¿Alguien sabe qué cosa es organelas? ¿Me puede decir qué cosas organelas? Si es que lo saben, si no saben, doctor, el profesor no sé, normal.
Xiomara, No recuerdo, profesor. Profesor, ¿me llama? sí, si es que sabes lo que es organelas. Normal, chicas, están aprendiendo, si no saben, normal. Yo también en su momento no lo supe. Órganos de la célula, por así decirlo. Claro. Ajá, sí, sí, está bien. Justo es una definición que yo uso, ¿no? Ustedes y nosotros, chicas, tenemos nuestros órganos, ¿no? Tenemos nuestro estómago, tenemos nuestros pulmones, tenemos nuestro corazón, riñones, páncreas, hígado. Y de repente me olvido a alguien por ahí, ¿no? Entonces, la célula también tiene sus órganos, ¿ya? Pero en este caso no se llaman así, se llaman organelas. Si yo te digo ribosomas, que hemos estado hablando de ribosomas, ¿qué es este ribosoma? El ribosoma es una organela. Yo lo pongo así en forma de muñeco de nieve y no porque se me da la gana. Los libros que ustedes van a utilizar o fijarse tienen esta estructura. ¿Y por qué? Porque los ribosomas, por ejemplo, tienen dos subunidades, ¿ya? Ahí sabe qué subunidad tienen las procariotas y qué subunidad tienen las eucariotas, porque, ojo, cambia las subunidades, ¿ya? Ya, si no lo saben, el ribosoma tiene, acá como dice, su unidad 70S, ¿ya? Entonces, ¿sí me escuchan, no? Sí, profesor. Ya. Acá hay 30S. Yo le digo 30S porque así lo dicen la bibliografía, los libros, ¿ya? Que aquí quiere decir S, viene a ser Schreiber, ¿ya? Que es como hablar de su peso molecular y todo eso, para que más o menos me entiendan, ¿ya? Ahora, usted dice, profesor, usted no sabe matemáticas, ¿ah? Usted me dice que todos ribosomas de las procariotas viene a ser 70S. Y usted acá me ha puesto 30, la unidad menor. Así se llama, su unidad menor y su unidad mayor. Su unidad menor 30S y la unidad mayor 50S. O 50 es Weber, ¿no? O el peso de esa unidad. Es que aquí y acá sale como 80, pues, ¿no? Es que cuando hablamos de ribosomas, no estamos hablando de unidades, chicas. No hablamos de cantidad. Ya acá no es matemática. Acá hablamos del peso de cada subunidad, ¿no? Entonces, en el ribosoma de las procariotas, y es lo que más te puede agarrar el doctor, ¿no? El profesor preguntarte. Ya, ribosomas, por ejemplo, ¿qué es ribosomas? Una organela. Otra organela, los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, no sé, los órganos en sí de la célula, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan, creo que la segunda unidad es puros organelas. Entonces, Xiomara, ¿tú sabrás cuál es la diferencia entre organelas y organoides? Porque hay unos libros que tú vas leyendo y ahí se mencionan, estos son organoides. La presencia de la ¿Cómo? Bueno, yo una vez tenía una duda, yo tenía esa duda y trataba de revisar y no le encontraba la información. Hasta que le pregunté al doctor, recuerdo una vez, estaba en clase, había acabado su clase, ¿sabes qué, doctor? Una consulta, le digo. He estado leyendo y algunos libros las mencionan como organela y otros libros las mencionan como organoides. Entonces he tratado de buscar por internet, pero no encuentro una información o algo absoluto, ¿no? Lo que me dijo el doctor es que básicamente lo mismo, que la única diferencia entre organoides y organelas, que organoides no están tan maduras, por así decirlo, ¿no? Entonces prácticamente me dio a entender que era eso, la madurez, ¿ya? Que tenía cada uno. O sea, organoides son organelas, pero son como maneras inmaduras, que recién se están, que todavía no llegan a su etapa completa, quizás su etapa adulta, por así decirlo, ¿no? Eso fue lo que me dijo el doctor. Entonces, yo hasta el día de hoy me quedé con ese concepto, pues, ¿no? Mayor a eso, porque por el mismo tema que él mismo me lo mencionó, pues, ¿no? Entonces, si mismo me lo menciona, dije,
Y si por hoy viene mi examen, ya le contesto eso, pues, ¿no? Pero no, no me vino. Pero de todas maneras yo se lo digo a ustedes porque tienen que saber, pues, ¿no? Esto es básico, que sepan qué organelas conoces, te van a preguntar a ti, o cuando hablen chicos, vamos a estudiar organelas, ¿no? ¿Qué organelas? Ah, yo me acuerdo que empezó me dijo que eran como órganos así, nosotros que tenemos como cuerpo humano, pero la célula también tiene, para que pueda funcionar y la célula pueda vivir, pues, ¿no? Porque una célula sin ribosomas, ¿cómo se sintetiza la proteína? ¿Cómo se elabora la membrana? Las enzimas, si no hay organelas, no hay, entonces no se va a poder, quizás esa célula no va a poder sobrevivir, pues, ¿no? Entonces, no olvidar, y algo muy importante que le mencionan las procariotas es que los ribosomas tienen 70S. ¿Por qué? Por lo que es en las eucariotas, que vamos a verlo más adelante. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Ya. Sí, En las eucariotas ya no es 70S, es 80S. ¿Ya? Por ende, así como también tiene su unidad, es igualito, no cambia nada, pero lo que sí va a cambiar es la cantidad. No, que profesor, que otra vez, pero si 60 más 40 viene a ser 100, esto debería ser 100, es Weber, no, falso. Yo te había explicado que no es cantidad, ¿ya? Entonces, este de acá viene a ser 40 y este viene a ser 60. Si no me creen, busquen en sus libros, los libros no mienten. Entonces, en total, si yo te digo, ¿qué ribosoma tienen las procariotas? Ah, 70 es Baby, 70S, me dices, ¿no? Ya, y las eucariotas, las eucariotas tienen 80, profesor. Ya, y el 80, su subunidad menor de las eucariotas, ¿cuánto es? Ah, profesor, es 40. Y su mayor, es 60. Ya, su unidad de las procariotas, la unidad mayor, ¿cuánto es? 50, profesor. Y la menor, 30. Ya. Más o menos ya prácticamente se te queda, pues, ¿no? Y ya busquen la manera como ustedes inventan una mnemotecnia o algo, ¿no? Posiblemente grábenselo. Porque eso, mientras ustedes estén en biología, cada rato van a hablar de eso, ¿no? Pero, obviamente, más vamos a hablar de las eucariotas, porque, porque las eucariotas tenemos nosotros, pues, ¿no? Y las plantas también. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en eucariotas. Pero en el sílabus dice aprenderse las diferencias en las procariotas y eucariotas. Entonces, por ende, yo tengo que aprenderme eso, ¿no? Entonces, entonces, si por ahora tienen, no sé, no sé si te lo pone escrito o te lo ponen para que marques, ¿no? Entonces ya tú lo sabes, pues, ¿no? Por ende, entonces, como habíamos mencionado, estamos hablando prácticamente de bacterias. Hay una clasificación que la vamos a ver solamente algo rápido, pero porque ustedes cuando lleguen microbiología, cuando estén en tercer ciclo, sí, tercer ciclo va a llevar microbiología, ya con el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Mm, yo olvidé cómo se llama el doctor. Shigami, doctor Shigami. Ya, doctor Shigami lo va a ver como 3 años, creo. Porque enseña microbiología, después le va a enseñar parasitología, después le va a enseñar laboratorio. 3 ciclos seguidos lo va a dar el profesor. Eh, Exigente, sí, pero lo bueno es que saca todo de 1 o 2 libros, saca. De un libro nomás saca casi todas sus preguntas del examen. ¿Te estudias bien ese libro, al revés el derecho? Sí, pruebas, pero tienes que leer, pues si no lees, jala, porque también jala. Ya, entonces, ustedes van a ver, en microbiología van a ver bacterias, virus, pero ahorita es importante que ustedes tengan una idea. Entonces, por ende, las bacterias se clasifican según su forma, ¿ya? Y esto no se olviden, cuando lleguen microbiología se van a acordar. Cuando yo vea una forma de bolita, se llama cocos, ¿ya? Y si yo veo 2 bolitas juntas, ¿cómo se llaman? Chicas. Cocobacilo. No, ya, cuando estén 2 juntos, se llaman diplococos, pues. Como son 2, diplococos. Ahora, cuando yo lo veo en forma de cadena, como ven acá, se llama estreptococos, ¿ya? Y cuando yo lo veo en forma de racimo, se llama estafilococos.
Ahora, cuando yo lo veo en forma de cápsula, se llamarán bacilos. Y si están juntos, se llama diplobacilos. Y si lo veo en cadena, se llama estreptobacilos. ¿Ya? Y cuando se une, por ejemplo, un coco, o sea, esto, más esto, cocobacilos. ¿Ya? Cuando yo veo una estructura así, media en espiral, es piroqueta. ¿Ya? Y también encontramos los vibriones, ¿no? Que tienen esta forma. Parece un fideo canuto. ¿Ya? Entonces se va a clasificar según su forma, las bacterias. Ya es importante quizás que lo reconozca más o menos, tenga una idea, porque lo más probable es que el profesor también les mencione, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de células procariotas. Por ende, prácticamente son sinónimos bacterias, ¿no? Ahora, podemos hablar según los flagelos. Es otra clasificación. Si tienen un solo flagelo, es monótricas, ¿ya? O las fótricas, cuando tienen de un solo lado, o sea, de un solo polo, salen como 5 o 6. Y anfítricas se va a llamar cuando tienen ambos lados, ¿ya? Y va a llamar perítricas. ¿Por qué perítricas? Porque prácticamente todo su perímetro va a tener su tipo de flagelos. Ya es otro tipo de clasificación. Ahora, si yo les pregunto, esta célula procariota hablando de sus flagelos, ¿qué sería? Ya no hay, ya, no hay ideita ahí. Ahí, chicas, ¿ya? Perítrica. No, no, o sea, una cosa viene a ser el flagelo, que son estos, dos colas, y otras colas son estos pelitos. Estos pelitos que están acá se llaman pilis, ¿ya? Son como unas vellosidades, pero esas pilis que tiene la bacteria ayuda a que cuando se junten con otra bacteria, o sea, pone que se junta con otra bacteria, mediante esas pilis eh, van a pasar su material genético, ¿ya? Pero el flagelo no tiene esa función. Lo único que tiene el flagelo, su función es el movimiento, nada más, ¿no? Cuando tienen, por un lado, o sea, cuando son monótricas, cuando hay uno, y cuando son lofótricas, cuando hay varias, su movimiento va a ser más lento, ¿ya? Pero cuando son anfítricas, movimiento es más rápido, ¿ya? Porque giran sobre sí, en sí, y saltan de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, la imagen que yo le pregunto viene a ser lofótricas. Esta, ¿por qué? Porque tiene más de un flagelo. O sea, tienen dos. ¿Se entendió? Sí. Ya, ya. Y también se va a clasificar según su nutrición, pues, ¿no? Autótrofas, heterótrofas y mistótrofas, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de cada una de ellas? Los autótrofas se producen sus propios alimentos. Las heterótrofas tienen que consumirlo de otros. Y el otro sí no sé, pero supongo que debe ser una combinación de ambos. Claro, está bien, perfecto, así es. Sí, muy bien. Y sobre su respiración, aeróbicas, estrictas, anaeróbicas y facultativas, ¿no? Que básicamente lo mismo, que hay bacterias que sí o sí necesitan oxígeno, no van a poder vivir. Como hay otras que son anaeróbicas que no requieren o los dos, y otras que son facultativas, ¿no? Que va a haber casos dependiendo, eh, dependiendo de eso, que sí, pues va a requerir oxígeno o requerir, ¿no? Entonces, ahora, por su tinción, gran positiva y gran negativa. ¿Ya? Ustedes se deben de acordar, por ejemplo, qué bacteria tiene la pared más gruesa, si es positivo o gran negativo. ¿Recuerdan? Ya.
Acuérdense signo más nomás. El que tiene más, signo es positivo porque tiene más. Así me lo aprendí yo, ¿no? Entonces, la bacteria que tiene su pared más gruesa, por así decirlo, o sea, gracias a la mureína, o pectidoglucano, o pectidoglicano, como lo quieras llamar, es nombre de esos tres porque al final es lo mismo, va a teñirse de azul. ¿Ya? Si nosotros usamos coloración Gram, van a ser azules. Y las negativas que tienen pared delgada va a ser color violeta o rojo. ¿Ya? Esto que le menciono lo van a ver en microbiología. Y no lo van a ver en la teoría, lo van a ver en la práctica a lo mejor. O estén en el laboratorio. El doctor lo hace. Utilicen coloración Gram y ustedes mismos van a ver que si las bacterias, en ese caso, Gram positiva, se ven las bacterias en el microscopio y se ven el color que llegan azuladas, ¿no? Y todo lo contrario cuando es Gram negativas. Entonces también se puede clasificar su tinción. ¿Se entendió, no? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es la importancia, en este caso, de la bacteria, por así decirlo? Su gran importancia viene a ser alimentaria, ¿ya? Porque ustedes me pueden decir, pero ¿por qué alimentaria, no? Es que lo que pasa es que las bacterias, a veces, en unas industrias, se pueden prácticamente, ayudan a descomponer ciertos alimentos, ¿ya? Y esto nosotros lo consumimos, aunque ustedes piensen que no. Por ejemplo, en el caso de yogur, pues, ¿no? Ustedes saben que eso tiene que fermentarse y todo eso. ¿Y qué cosas necesitan? Que, bueno, que las mismas bacterias y todo eso se fermenten y por ende después pasen por todo ese proceso y pueden ser consumidas, ¿no? Ahora, en la cadena ecológica también entran todavía las bacterias, ¿ya? ¿Alguien sabe más o menos por qué? ¿O tiene una idea? Ya, lo que pasa es que acá yo tengo mi plantita, por ejemplo, mi planta, ya. Y esta planta que está acá, viene el señor Bigotes, y el señor como un conejo. Pues una rata esto, ya. El conejo se come la planta, ya. Entonces, y después viene, no sé, ¿quién puede comer este conejo? Ya, un zorro, ya. Un zorro viene y se come la oveja. La oveja, digo, el, el pana rabbit, se come pana rabbit, ¿ya? Y esta es una cadena. Después viene Lion, ¿no? Un león. Se come el zorro. Pero este zorro cumple un ciclo de vida. Este zorro, y este león cumple un ciclo de vida, que por ende después el león va a estirar la cola, pues, ¿no? Como se dice cotidianamente, el león va a morir. Cuando el león muere, el león se descompone, ¿no? Al descomponerse el león, pues, va a actuar o interactuar ciertas bacterias, ¿ya? En descomposición, entonces la bacteria al final es el último en esta cadena, pues, ecológica, ¿no? ¿Se entendió, chicas? La bacteria se supone que cumple su función cuando el león se empieza a descomponer. Ajá, claro, lo que pasa es que, y esto no aplica solamente en el león, es un ejemplo que he puesto, ¿no? Se aplica para todo ser vivo en realidad, ¿ya? O sea, eh, nosotros, obviamente, como todo ser vivo, tenemos que llegar a nuestra cumbre, a nuestro tiempo de vida, ¿no? Es ley de la vida, entonces nosotros vamos a prácticamente bueno, vamos a fallecer. Y eso es un proceso, pues, ¿no? De putrefacción, que lo cual actúan gusanos y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de todo esto también hay bacterias, chicas, ¿ya? Y estas mismas bacterias, al final, bueno, mm, cuando estemos muertos en nuestro cajón, va a ocurrir eso,
¿ya? Hasta llegar solamente a huesos. Entonces, por ende, en nuestra etapa de descomposición de todo ser vivo, prácticamente, sobre todo los animales, incluyéndonos, va a pasar un proceso, ¿no? Entonces, ahí obviamente va a haber bastantes bacterias. Estas bacterias se van a descomponer y a la final estas bacterias descompuestas, digo, el cuerpo descompuesto con las bacterias, al final va a servir como ciertos nutrientes para la planta, ¿ya? Es por eso que también, en el caso de abono, cuando tú le, porque es por eso que tiene una importancia agrícola también, porque en el caso de los abonos, por ejemplo, bueno, no sé, unos utilizan excremento de cuy, he escuchado para las plantas, ¿no? O cosas así, ¿no? Para que la planta mejore y todo eso, ¿no? Y bueno, mirarlo con la fotosíntesis y todo eso, ¿no? Entonces, quieras o no quieras, cumple todo el ciclo, ¿no? Por eso que es una cadena trófica, ¿no? Entonces, a la final esto le da ciertos, el abono, mayor nutrientes a la planta para que pueda florecer y mejorar, ¿no? Entonces, cuando uno le da, pues, excremento de cuy, que yo sé esas cosas, es lo que he escuchado, ¿no? Que utilizan eso, creo, ese es de cuy. Al final todo eso tiene bacterias, obviamente, pues, ¿no? Pero esas bacterias a la final quieras o no quieras, a la planta sí le sirven, ¿no? Entonces, por eso que yo puse que es una cadena más o menos trófica, ¿no? Que parece más que todo, claro, cadena de alimentación también. ¿Sí se entendió o lo pongo con otros ejemplos? No sé. Sí, sí se entendió. Ya se entiende. Sí se entiende, ¿no, chicas? Porque me están, no sé, siento que como que no sé por qué, no sé, no, no, Sí, se no, ha entendido, profesor. ¿sí? ¿Quién habló? Yo, María. Ay, ya, María, está bien. ¿Así tu voz? Siento que estás un poco molesta. No, sí, mi voz. Ay, ya, ya. No sé, ya hace rato siento que me hablas enojada, a diferencia de tus compañeras. O eres, no sé, eres porque recién te estoy conociendo, ¿no? Entonces, chicas, cuando ustedes escuchan bacterias, no solamente la función, no, bacterias, enfermedad, bacterias, no medicina y nada más, ¿no? Las bacterias tienen múltiples funciones, en este caso la más importante que le vengo diciendo, ¿no? Alimentaria, ecológica, agrícola. Y obviamente en el campo médico va a haber muchas bacterias de que, por ejemplo, sí formen enfermedades, es verdad, ¿no? Por eso que la medicina cada vez avanza más en buscar antibióticos, fármacos y todo eso, ¿no? Acá he puesto unos ejemplos solamente por el ende de que ustedes se familiaricen más adelante, ¿no? Por ejemplo, el Vibrio cholerae, que te viene a dar la enfermedad del cólera, ya que es una enfermedad en la cual atacó bastante una pandemia, así como la de COVID, como la que estamos viviendo, pero esa fue el cólera en los 90, lo cual mucha gente también se murió, pero no con la misma cantidad del COVID, no con la misma intensidad, ¿no? Pero igual afectaba a mucha gente por un mal hábito de repente tener mala higiene en las manos y todo eso, ¿no? Entonces es una enfermedad que eh, te da como 15 a 20 diarreas al día, ¿no? Imagínense prácticamente estar deshidratado en el baño y la diarrea no paraba y no paraba y no paraba y el paciente se deshidrataba, entraba en hipovolemia, que quiere decir que es bajo volumen en la sangre, y el paciente fallecía, ¿no? Entonces, ¿y producto de quién? De esta bacteria, Virus cholerae. Después, el Streptococcus mutans es una bacteria que lo vamos a encontrar en el sarro, ¿no? En el sarro, en nuestros dientes, a la mala higiene bucal y todo eso. Ahí encontramos Streptococcus mutans, ¿no? Que en una clase de microbiología también va a hacerla en el microscopio. Yo recuerdo bastante esa clase. Ahora, el Streptococcus pyogenes es una bacteria que ataca las vías aéreas superiores, ¿no? Que quiere, ahí encontramos a la faringitis, ¿no? Ahora, Streptococcus pneumoniae, pues esto nos da lo que es la neumonía, ¿no? Pues es una de las bacterias que dan neumonía porque hay varias. Salmonella typhi, acá la fiebre tifoidea, pues, ¿no? Ya la conocen ustedes, Treponema pallidum. El treponema pallidum es la que nos causa, pues, la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que lo conocen como sífilis. Y el Mycobacterium tuberculoso, que es la famosa TBC, pues, ¿no? Más o menos porque ustedes se van familiarizando, porque
obviamente cuando hay microbiología, ahí sí tienen que aprenderse prácticamente de todo de pies a cabeza, ¿ya? Esta es una imagen que encontré en de uno de mis libros antiguos, en la cual está muy bueno la parte de eucariotas, procariotas, ¿no? De ahí básicamente he sacado la exposición, porque los libros modernos no le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, solamente acá para que vean, pues, ¿no? El esquema del célula bacteriana, pero este es el Escherichia coli, ¿no? O sea, la bacteria que vive en nuestro tracto gastrointestinal, pero cuando esta bacteria migra a otro lugar, por así decirlo, por ejemplo, el aparato genitourinario causa infección, ¿no? Como en las vías urinarias, ¿no? Una enfermedad del tracto urinario. Entonces, ya, pero lo que quiero que vean acá solamente es la estructura de Escherichia coli, que posee 2 cromosomas, ¿no? Que se pueden ver acá. Pero como pueden ver, hay mucha diferencia entre una procariota y una eucariota, pues, ¿no? La procariota, pues, prácticamente está desnudo, mira, no hay prácticamente no hay casi nada, pues, ¿no? Lo único que están los cromosomas, que dice que miden de 10 a la séptima angstroms. Hay polirribosomas, por ahí enzimas libres, ribosomas libres, la molécula, enzimas respiratorias en cadena, la membrana celular mide de 100 astros de espesor, y la pared celular mide 100 astros de espesor. O sea, no hay mucho que hablar, pero ustedes tienen que familiarizarse de estos puntos que están acá, que yo quiero que no se olviden, ¿ya? Porque esto sí, lo que yo leo hablar antes es como que general, tienen que saber. Pero las características más importantes de una célula procariota, ¿ya? La más importante viene a ser que no hay carencia, me olvido acá la clase, escrito mal, una carencia en la envoltura nuclear, ¿ya? O sea, el núcleo que nosotros tenemos en nuestra eucariota, acá no la posee, ¿ya? Y al no poseerla, por ende, nuestro material genético va a estar disperso, va a estar libre, ¿no? Porque así como tú, una célula normal, tú ves la membrana, el núcleo también tiene su membrana, ¿ya? También tiene membrana, tiene canales, proteínas, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Pero entonces, por ende, si es que no tiene esa membrana en el núcleo, está disperso el ADN por ahí, ¿no? Entonces, a esto no se le denomina núcleo, lo que está acá se le denomina nucleolo, nada más, ¿ya? Entonces, no presenta envoltura, por ende que el material genético está disperso en el citoplasma. ¿Ya? Prácticamente en procariota no ha evolucionado, hay muchas carencias. Entonces, por ende, también el ADN está sin protección proteica. ¿Qué quiere decir? Que como ya había mencionado, en una eucariota tu ADN va a estar enrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener unas proteínas, estas proteínas que se llaman histonas, ya que estas envuelven a tu material genético. Pero acá no hay eso, ¿ya? Acá dice, no hay histonas, bien claro. Una molécula de ADN, o sea, presenta solamente una molécula de ADN, ¿ya? Y es único en una disposición circular. O sea, su ADN aquí no tiene doble hélice, acá no tiene histonas, solamente acá el procariota, acuérdate que su ADN es único y está, como se dice, en su forma circular. Ya en el caso del E. coli, dice que mide 1 milímetro. Ya, y ahora, como ustedes pueden ver, no tienen organelas, ¿no? Yo que había dicho qué cosas son las organelas. Las organelas son como órganos en la célula, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver que en esta procariota sí tiene ribosomas, pero ¿qué ribosoma es 70S? A diferencia de una eucariota, que eucariota tiene 80S, ¿ya? Sí, esta diferencia de la eucariota, la procariota tiene pared celular, es verdad, tiene cápsula, lo hace más resistente. Pero gracias a Dios, hoy en día hay ciertos antibióticos que inhiben esta pared y la pueden matar a esta bacteria, ¿no? Entonces, también posee su membrana plasmática, es verdad, pero a diferencia del eucariota, el eucariota no tiene flagelos, pues la eucariota no tiene pilis. Ya el citoplasma sí la va a tener, pero acá la gran diferencia son los ribosomas, ¿ya?
Entonces, como por ejemplo, la procariota carece de mitocondrias, ¿cómo hace su energía? O sea, cómo sintetiza su ATP si no tiene mitocondrias? Pero las procariotas poseen lo que es el condroide, ¿ya? Que es una endomembrana muy similar a la mitocondria. No en su estructura, no me refiero en su función, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les digo si quiero que ustedes se lo aprendan. Lo demás es una manera de introducción que yo se lo he querido regalar con el afán de que ustedes ya más o menos sepan, pues, ¿no? ¿Qué es una bacteria? ¿Cuál es su función? Porque que yo recuerde, el autor también te habla así, pero de manera superficial nada más, ¿no? Porque ustedes no están llevando microbiología, ¿no? No quiero que mañana me lean todo ese tipo de bacterias, no, porque ustedes no están llevando biología recién. Entonces, por ende, ustedes tienen que saber la gran diferencia que tiene una procariota con una eucariota, nada más. Ya no quiero que se vayan a otro camino, que mañana, no sé, eh, Sala se ponga a leer, se tocó con neumonía, y no, porque eso no te va a preguntar. Cuando estés en microbiología con el doctor Segami, ahí sí me escribes, Bori, ¿dónde puedo sacar? Y todo así, ya, el doctor saca este libro, saca el otro libro y ya, normal. ¿Ya? Pero esto sí tienes que saberlo tú. ¿Por qué? Porque, chicas, a mí me vino en mi examen diferencias. Escribe usted diferencias de procariotas y eucariotas. Ya, con tu lapicero, 10 líneas ahí. Escribe tú. En ese momento te acuerdas de una, te acuerdas de otra, no me acuerdo que no tenía núcleo. Ah, pero tenías un nucleolo. Ah, tenía histonas, no tenía histonas. Ah, ribosoma, no me acuerdo, pero no me acuerdo las sus unidades, uno de 70. ¿Cuál era su otra unidad mayor, menor? No me acuerdo. Te pones nervioso y acabó el examen. El doctor te pone lo que saques, ¿ah? Yo he visto que compañeros que han sacado 02, 03, y te pone, y si tú no respondes nada, te pones 00. Al menos la cruz es así, ¿ah? Entonces, si tú sabes, te defiendes, ¿no? Entonces, yo les vengo diciendo lo que a mí me vino en el examen, y se lo digo a ustedes, ¿no? Fuera egoísta, no les digo nada, a mí solamente me han contratado para que les enseñe nomás, pues, ¿no? Pero esa no es la idea, pues. Entonces, ustedes saben sus diferencias, por eso es que yo las recalco, porque eso me vino a mí en el examen, pues, ¿no? De repente te viene a ti, no lo sé. Entonces, el eucariotas posee citoesqueleto. Ya es diferente, pues, ¿no? Citoesqueleto, ¿qué viene a hacer? ¿Qué es lo que da una tensión mecánica a tu célula eucariota? ¿Por qué este es eucariota? Mire qué diferencia, ¿no? Qué bonito. Wow, ahora este sí tiene más cosas, pues, ¿no? Claro, mire, tiene sus ribosomas, pero estos ribosomas, a diferencia, estos ya son 80S, pues, ¿no? Ahora, tiene su sistema de endomembranas, ¿no? Aparato de Golgi, vemos vesículas, mitocondrias, recontra importante, ¿no? Estos son los microtúbulos. Faltarían los microfilamentos y los filamentos intermedios. Esos tres forman tu citoesqueleto, ¿ya? Bueno, por ahí faltan unos lisosomas, pero miren qué tan diferencia es su membrana nuclear, ¿no? Le he dicho que el núcleo también tiene membrana, eso lo vamos a estudiar después, ¿no? Muy diferente con esta, ¿no? Demasiado pobre. Entonces, si tú quieres meterle ahí más, como se dice, más flor, el doctor sabe, le escribe, ¿sabes qué, doctor? No, procariotas carece de mitocondria, carece de lisosoma, no tiene aparato de Golgi, no tiene núcleo, no tiene membrana nuclear, ¿no? Solamente posee membrana, ¿no? No, este sí, la eucariota no tiene pared celular, todo eso, ¿no? Y acá, como había dicho, encontramos sistemas de endomembranas. ¿Cuáles son las endomembranas? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Ya? El autor se toma su tiempo, el autor cada clase hace retículo endoplasmático liso nada más. Después otra clase de retículo endoplasmático rugoso, después Golgi, ¿no? Porque el autor va a hacer lo que son las organelas, y eso que corresponde a la segunda unidad, ¿ya? Eso lo va a hacer en cada clase, para que ustedes entiendan cuál es la función de cada uno, ¿no? Porque yo le digo así nomás, ya mitocondria, sirve para hacer energía, ¿no? Pero ATP, ¿no? Pero entonces, pero ustedes tienen que saberlo a detalle, pues, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la función de retículo endoplasmático liso? No recuerdo bien, pero era algo con lípidos y también participaba en la formación de nuevas estructuras.
de lípidos para la membrana o para ella misma. Bien, bien, muy bien, Xiomara. No sé, creo que tú sí te pasas leyendo tú todo el día, creo. Muy bien, chicas, sí, el retículo endoplasmático liso, su función principal es síntesis de lípidos, ¿ya? Fabrica estos lípidos. ¿Para qué? Muy bien para las membranas, para lo que necesite, para los lisosomas, que también contienen. Todas esas cositas vamos a ver a detalle después, pues lo importante es que ustedes sepan la diferencia principal. El retículo endoplasmático rugoso, ¿se acuerdan la función? La síntesis de proteínas. Proteínas. Ya, síntesis de proteínas, también sirve como almacén, hay transporte de proteínas ahí. El aparato de Golgi, ¿qué hace el aparato de Golgi? Las proteínas que fueron trasladadas desde el retículo endoplasmático rugoso a través de vesículas transportadoras van a ser transportadas hasta el aparato de Golgi para que éste pueda exportarlas bien hacia otro organoide, no, otro endosoma, algo así era, o bien sacarla fuera de la célula. Claro, claro, perfecto, me has dicho hasta además, ya estás muy bien, ¿ah? Te estás yendo prácticamente ya. Empaquetan más claro, creo. Claro, lo que me está hablando Xiomara es el sistema, hay un sistema que es de exocitosis y que hay uno de endocitosis, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, tu aparato de Golgi necesita una, no sé, una, como se dice, proteína extracelular, el aparato de Golgi es muy inteligente, ¿no? Forma vesículas. Y estas vesículas, como esta vesícula que está acá, salen después. O sea, la célula los bota así como una pelota, poco a poco, y lo saca. Es sistema de exocitosis y endocitosis es lo mismo cuando entra en la célula. Y eso lo vamos a ver después. No es todo un proceso de cómo actúan y todo eso, pero muy bien que lo menciones desde luego, ¿no? O sea, está bien, está bastante adelantada, pues, ¿no? Ya, bueno, y en la parte bimembranosa, ahí vamos a encontrar las mitocondrias y los cloroplastos. Bueno, mitocondrias sí saben, pues, ¿no? Su función, pues, ¿no? Chicas, ¿Puede repetir su pregunta? la función de las mitocondrias, función, Energía celular. Producción de energía. energía celular, claro. Y los cloroplastos, claro que eso no me interesa a mí, pues, ¿no? ¿En dónde encontramos los cloroplastos? En las plantas. Claro, Hacen la fotosíntesis. perfecto. Ajá, muy bien dicho, Salas. Ya, y las monomembranosas vienen pueden ser los lisosomas, pues, ¿no? Lisosomas que son parecidos a los ribosomas, pero poseen una membrana que yo recuerde, y dentro de esta membrana poseen varias enzimas. Estas enzimas las expulsa el lisosoma y recuerda la función que quiere hacer, pues, ¿no? Ya, los peroxisomas, bueno, ya, son los gloxisoma. De son, de, ay, de son, ay, no me acuerdo.